Hermanos y hermanas, en la lengua griega del tiempo de Jesús existían dos maneras de expresar el verbo ver. Blepein, es decir, ver aquellos que todos ven, una mirada externa, superficial. Y orao, que significa ver en profundidad, captar qué es el objeto que se tiene enfrente o quién es realmente la otra persona, su identidad más profunda. He querido comenzar con esta distinción porque el evangelista San Juan en el texto de este domingo nos regala precisamente el labio de unos griegos que se acercan al apóstol Felipe y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. El verbo orao, el verbo ver en profundidad. Estos peregrinos griegos habían ido a una fiesta judía, al templo de Jerusalén. Tenían el deseo de ver a Jesús, pero no con una mirada externa, superficial, sino que querían saber realmente quién era, comprender su identidad. Así lo refleja el verbo que utilizó Juan al escribir este pasaje evangélico. El deseo de estos hermanos griegos es una invitación a nosotros a revisar nuestra fe y nuestra relación con Jesús. Aún siendo creyentes, nos podemos quedar en lo externo, en que era un carpintero, que hacía milagros. Inclusive podemos quedarnos en la descripción del dolor de su pasión. En sus llagas se han hecho largas homilías en la historia del Viernes Santo al respecto. Pero no dar el salto a su identidad de Hijo de Dios, cuya identidad es manifestar al mundo la gloria y el amor de Dios Padre. ¿Por qué nos puede suceder quedarnos solo en lo externo del Señor y no dar el salto a comprender su verdadera identidad? El mismo Jesús nos lo dirá en su respuesta a Felipe y a Andrés cuando se acercaron a Él para presentarle a estos griegos. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Cuál es la gloria de Dios? El amor que se concreta en esa capacidad de morir para dar vida con fecundidad. ¿Cuál es la gloria de Dios? Perderse a sí mismo en la cruz para engendrar vida eterna en la humanidad. ¿Cuál es la gloria de Dios? Servir a una humanidad sedienta de amor. Esa es la identidad de Jesús. Esa es la gloria y el amor de Dios nuestro Padre, que Él, Jesús, vino a manifestar al mundo. Comprender eso ya es difícil. Vivirlo aún más, porque tiene grandes exigencias. Por ello quizás muchos se quedan en una mirada externa, en la vivencia de una fe superficial, liviana, light. Estos griegos querían ver a Jesús en profundidad. Esa identidad que ellos querían ver, Dios la mostró en la cruz. Por ello, al día siguiente de este diálogo, sabiendo Jesús que le había llegado su hora, la hora de su gloria, lava los pies a sus discípulos, es apresado y sube a la cruz. Es decir, lava sirviendo y muere amando. Si de verdad queremos seguir a Jesús, debemos ver su identidad, la identidad de un Dios arrodillado y de un Dios crucificado, porque ese es el camino cristiano. La humanidad tendemos
y los poderosos de este mundo tienden a mostrar su gloria con elegantes vestidos, con sus insignias, con sus joyas, con sus palacios y tristemente también con sus armas y sus guerras. Dios no. Dios muestra su gloria sirviendo y amando hasta el extremo de morir por amor. ¿Cuál es nuestra mirada cristiana entonces? ¿Estamos dispuestos a seguir a ese Dios? Esta mirada en profundidad hacia Cristo nos pide también mirar en profundidad al hermano. Ese Dios que ama, sirve y muere como el grano de trigo para engendrar vida, mira a la humanidad no externamente, como una gran masa, sino que fija sus ojos sobre cada uno de nosotros, conoce nuestra identidad, nuestras alegrías y dolores, nuestras preocupaciones y proyectos, y así nos llama y ama por nuestro nombre. La mirada cristiana hacia Dios debe tener un reflejo hacia el prójimo. El otro no es un número más en las páginas de la historia, y menos aún alguien de cuya vida puedo disponer. Dolorosamente la lógica que hay detrás de las guerras, de la trata de migrantes, de la opción por el aborto o por la eutanasia ante una situación compleja y dolorosa, y también en muchas economías que generan desigualdades sociales, es una mirada hacia el otro, hacia el ser humano superficial, que no valora a la persona en su identidad. Esta mirada superficial también puede afectar nuestra iglesia, en el modo de cómo nos relacionamos entre nosotros, y a los pastores, en el modo como ejercer la autoridad. Nos hace bien preguntarnos, ¿mi mirada hacia el otro se queda solo en lo externo o me involucro sabiendo acoger, escuchar y mirar en la profundidad para descubrir quién es el que tengo al lado o al frente? ¿Qué sé del hermano que domingo a domingo lo veo en misa y se siente en el banco junto a mí? Si tengo autoridad, ¿dispongo del otro como un peón de ajedrez, prescindiendo de su historia y de su voluntad, o junto a él discierno lo que es mejor para él y para el pueblo de Dios? Ser superficiales en nuestras relaciones humanas y de iglesia es el camino fácil, pero no es el camino de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, nos dice Jesús este domingo: ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, si para esto he venido, para esta hora, para glorificar tu nombre. Su misma angustia, su alma agitada, nos muestra cuán exigente y difícil es glorificar al Padre. Pero para eso Él vino, para mirar y vivir en profundidad, para ser ese grano de trigo que muere y da vida. Este domingo los invito a no aguar el cristianismo, a no vivirlo de modo light, porque así ya no es cristianismo. Sin saberlo, estos peregrinos griegos del Evangelio, y ciertamente con toda conciencia Jesús, nos invitan hoy a mirar y vivir nuestra fe con profundidad. Amén.